Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy me siento súper honrada porque tengo un crack. Y por favor, José Manuel, yo siempre le digo a la gente que nadie es mejor que ustedes para que se presenten, que nos cuenten quiénes son, qué hacen y a qué se dedican. Buenísimo, pues muchas gracias. Pues ya contento y encantado de estar contigo. Digo, ya lo venimos platicando desde hace un ratote, pero Sí, bueno, afortunadamente se dio el día de se hoy. logró. Se logró por fin. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Serrano, me conocen más como Chema Serrano. Soy director de operaciones y socio de Startup México, una de las aceleradoras más importantes de México y América Latina. Y pues básicamente yo me encargo de llevar todas las operaciones dentro de Startup México a nivel nacional e internacional, lidero las iniciativas de innovación y los temas de levantamiento de capital, ¿no? Entonces, de manera muy, digamos que concreta o general, es un poquito lo que yo hago en Startup México. Oye, ¿te puedo decir Chema? Por favor, así me siento. Es más, si me dices mi nombre, ni te vas a... Es que siento raro decirte José Manuel, ¿sabes? Sí, no, y todo el mundo. Entonces, Chevo está perfecto. Bueno, Chema, cuéntanos cómo empezó tu camino en el interesante mundo de las startups. Buena pregunta, que la verdad es que fue una cosa muy fortuita. No sé si te platicé alguna vez o lo he platicado en algunas charlas. Yo estudié economía porque quería ser presidente. Sí, sí, recuerdo que en la conversación que Lo tuvimos. platiqué un poquito. Ajá. Entonces, la realidad es que yo nunca tuve influencias ni de empresarios, ni de emprendedores, ni nada. Mi mamá, pues, ama de casa, digo, bien chambeadora, y tenía sus cositas como emprendedora, ¿no? Muy chiquititas. Y mi papá, pues, policía de toda la vida, ¿no? Entonces, digamos que no traía esa influencia. Pero pues estudié yo economía, me di cuenta que la política no era lo mío y por casualidad un profesor me invitó a un programa de estancias para cumplir el servicio social de manera mucho más rápida y poderme titular en un centro de investigación y desarrollo de Pachuca del Grupo Industrial Tellería y pues ahí me metí a temas de innovación, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta que eso era lo mío, que a mí me había gustado mucho, me metí a hacer una maestría y ahí entré a trabajar en una oficina de transferencia tecnológica, que básicamente lo que se dedican es ayudarles a los centros de investigación o las universidades que generan conocimiento, ayudarles a comercializar. Entonces ahí estuve un ratito, más o menos como 3 años, estuve trabajando en esos temas, un poquito más, pero me frustré mucho porque hacer negocios con ese tipo de soluciones de centros públicos es muy complicado porque hay todo un marco jurídico que les impide comercializar lo que diseñan ellos a nivel de tecnología, ¿no? Patentes, etcétera. Entonces, en esa frustración dije, bueno, ¿cómo le hago, no? Como para llevar innovaciones al mercado. Y pues fue como empecé a ver que el emprendimiento era un vehículo justamente que nos facilitaba llevar innovaciones y soluciones hacia el mercado sin necesidad de pasar por esta burocracia donde te ponen hoy los centros públicos y las universidades. Y pues fue como fundé junto con otro socio nuestra primera incubadora. Y ahí pues te estoy hablando en el 2013, ¿no? Más o menos, un poquito fue donde, con 2012 que arrancamos la incubadora. Y ahí fue donde empecé a conocer el mundo de las startups. La verdad es que fue mucho más casualidad que otra cosa, pero bueno, la verdad es que a mí siempre me encantó el tema de la innovación, me di cuenta que los negocios eran algo que me gustaba mucho, yo creo que las startups son un vehículo que me permite tomar lo mejor de estos dos mundos. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo de, o sea, cuál es el proceso para generar innovación? O sea, ¿qué es lo que has aprendido a través del tiempo que crees que es clave para generar innovación? Sobre todo para que toda la gente que nos vea y todos los emprendedores que lo vean puedan saber qué es clave en este proceso de innovación. Porque ya hay mucho, pero entonces, ¿cómo innovamos? Mira, yo creo que algo que es importante es desde entender qué es la innovación, ¿no? Me encuentro mucho con emprendedores, incluso empresarios, ahorita que estamos haciendo consultorías a corporativos y todo, pues nos damos cuenta que la gente como que medio sabe qué es innovación, pero no entiende perfectamente lo que es y muchas veces lo asocian a tecnología, ¿no? Y desde ahí empieza como la primera barrera, porque la gente dice, oye, es que yo para innovar pues necesito mucho dinero, Claro. necesito invertir en equipo, tecnología, herramientas, y la realidad es que no es cierto, ¿no? Yo creo que el que entendamos que la innovación simplemente es empezar a mejorar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Mejorar procesos, mejorar productos, mejorar trato, experiencias, pues empezar a agregar componentes de mejora sobre lo que ya hacemos, ¿no?
algo que probablemente para nosotros pueda no ser tan innovador y para una empresa no lo está haciendo, pues probablemente la empresa sí sea un componente de innovación y pueda funcionar, ¿no? Y cuando hablo con emprendedores yo les digo, es que hasta el que tú saludas de manera distinta a tus clientes cuando llegan, ¿no? O que les resuelvas algo de manera distinta, eso ya es innovación. Entonces, primero es entender que la innovación es eso, hacer las cosas distintas a lo que venimos haciendo y que eso te genere un impacto o en dinero, o en servicio, o en cliente, o de alguna manera en beneficio. Después de que ya entendemos que puedes innovar en todos los niveles, es tener esa cultura de apertura, ¿no? Hay algo que cuando doy yo las conferencias les explico que la innovación empieza con el rompimiento de paradigmas y modelos mentales personales. Okay. Porque lo que pasa muchas veces es que a lo mejor tú detectas que ese cambio que tú quieres hacer es bueno para tu mercado o tus clientes, pero pues rompe un poco con el modelo de pensamiento que tú tienes. Entonces te tienes que permitir decir, bueno, aquí no importa lo que yo crea, no importa lo que yo crea, sino lo que mi mercado, mi cliente quiere. Entonces ahí te tienes que aguantar y tienes que romper ese modelo o ese paradigma para poder empezar a hacer innovaciones. Y tercero, pues tiene que ver mucho con entender que la innovación viene de procesos constantes de querer hacer las cosas diferentes. Muchas veces pensamos que la innovación viene de una eureka, una ocurrencia que tuviste, y yo no me imagino a Steve Jobs diciendo, ¡ay, se me ocurrió el iPhone! Por supuesto, no. Viene de tener una constancia en decir, ¿qué hacemos distinto a lo que estamos haciendo hoy? ¿No? Claro. Puedes tener procesos y metodologías muy formales, pero pues a lo mejor tienes que empezar simplemente con la cultura de decir, ¿cómo resuelvo este problema de manera distinta? ¿No? Y en esa apertura es donde tenemos que empezar a desarrollar esa cultura de innovación y permitirnos probar cosas nuevas. Básicamente esos son los componentes más importantes. Obviamente después documentarse, ¿no? Conocer metodologías, conceptualmente de qué estamos hablando. Hay un chorro de documentos que nos permiten entender de qué va la innovación, literatura, etcétera, pero yo creo que estas tres cosas que te decía yo al principio, que son temas más como que personalmente puedes mejorar, yo creo que son súper importantes para tener innovación dentro de tu empresa o tu negocio. Oye, acabas de decir algo que siempre me gusta explorar aquí en el podcast con los invitados, que es el tema de la mentalidad, ¿no? Y el mindset. ¿Qué identificas tú que es como una constante en los emprendedores en cuanto a barreras mentales o techos mentales? ¿Y qué le dirías tú a la gente de cómo romper esos paradigmas o cómo cambias tu mindset? Porque seguramente en el proceso de todo lo que tú has vivido, tienes toda la experiencia con muchos emprendedores, ves a miles de emprendedores y que seguramente a lo mejor tú también te has enfrentado a este tema, ¿no? Sí, claro. Mira, claro, obviamente yo también cuando empecé en esta carrera profesional del emprendimiento, pues yo también traía muchos paradigmas y tenía una manera de pensar, pues, relativamente cuadrada, ¿no? Yo cuando tomé la certificación en creatividad, eh, yo dije, ¿yo para qué quiero hacer una certificación en creatividad? Y ya tenía yo la maestría en innovación. Y fue algo que me costó mucho trabajo darle oportunidad a este tema de la creatividad. Y ya después entendí que verdaderamente la creatividad pues, es una parte fundamental de los procesos de innovación. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el mindset, ¿no? El que la gente se dé la oportunidad a permitirse ser creativos. Que por ahí hay una frase que dice que las personas empiezan con crayones de color y terminan con lapiceros de una sola tinta, ¿no? Con plumas de una tinta. Y eso habla un poquito de cómo nosotros o la educación nos condiciona a ser menos creativos. Sí, totalmente. ¿No? Y yo creo que cuando nosotros ya queremos regresar a esa creatividad, pues es algo que nos cuesta mucho. Entonces, eso es uno de los paradigmas que nos va a costar mucho y la mejor manera de empezar a generar ese mindset es ser muy consciente que hay cosas distintas a lo que tenemos allá afuera, pero no solo eso hay que experimentar, ¿no? Y, por ejemplo, ya como emprendedores en general, pues uno de los mindsets que más tenemos que cambiar, yo creo que sobre todo en el emprendedor latino, ¿no? Que es como el que tengo más experiencia de conocer, tiene que ver prácticamente con dos cosas, ¿no? Uno, con el miedo al fracaso. Es todo un tabú. Sí. El concepto Sí. del fracaso en América Latina, México, América Latina, es un concepto que se castiga.
Sí, Es un tema que no se ve como un área de aprendizaje y es algo que debemos entender. La gente que fracasa ya aprendió mucho, ¿no? Yo prefiero 100 veces apostarle a un emprendedor que me dijo que ya hizo y no le salió, a un emprendedor que me dice que nunca ha hecho, porque entonces ese emprendedor se tiene que equivocar y ahí claro. vamos a perder tiempo o hay más riesgo. Que un emprendedor que ya se equivocó te va a decir, ya no voy a hacer esto así, ya sé que no se debe hacer así, ya sé que se debe hacer así, y yo mismo también lo he vivido, ¿no? La verdad es que he aprendido un montón gracias a los fracasos, ¿no? Digamos que el 100% de mi aprendizaje, el 20% viene por la escuela y el 80% viene por los trancados de la vida, ¿no? Oye, y ahorita que hablas de los fracasos, dime cuál crees que ha sido el fracaso del que más has aprendido y qué aprendiste. Mira, yo Y creo no que... solamente, perdón que te Sí, interrumpa, no. no solamente en tema como experimental, ¿no? De lo que estabas probando, sino también personalmente, ¿qué aprendiste de ti? Mira, yo creo que uno de los fracasos, de hecho, alguna vez fui a dar una plática en un Focus Nights, ¿no? Que este modelito está padre porque hablas justamente de los fracasos y de los éxitos. Es con un negocio que tuve yo en coworking en Ciudad Ok, de México. ok, La verdad es que íbamos muy bien con el negocio, pero nos tocó el sismo del 2017, ok. que fue este sismo donde ayudó un montón de gente, se cayeron edificios, hubo personas que se murieron. El coworking, nosotros estábamos a 3 cuadras del edificio de Álvaro Obregón donde murió gente, de la Condesa que se derrumbó, o sea, la verdad es que fue algo muy impactante y fue algo que sacudió mucho a la industria. Yo la verdad es que me vi muy necio en querer mantener todavía el negocio funcionando, ¿no? Y la gente me decía, oye, es que esto ya no se ve. Yo lo veía con los números porque además era un edificio muy alto, entonces la gente ya no me quería calentar, ¿no? Tenía mucho cliente extranjero, entonces me decían, oye, yo del piso 3 para arriba no me interesa, no, o sea, tengo miedo. Entonces la verdad es que no entender ese tipo de cosas y yo ser muy necio todavía nos llevó a intentar cambiarnos de ubicación, ¿no? A gastar muchas cosas, a seguir queriendo dar el servicio cuando el momento no era el adecuado. Entonces ese fracaso nos costó mucho dinero. La verdad es que aprendí dos cosas. Uno, como negocio, pues al final a veces uno quiere ser muy necio con sus emprendimientos, cuando todo en el contexto y la gente y todo, inclusive a veces lo sentimos, ¿sabes? O sea, como que nosotros nos estamos dando cuenta que ya no va por ahí, pero nuestra racionalidad nos dice, síguele, Sí, ¿no? más que la racionalidad, siento que es como la emoción y el cariño Más que bien tienes. intentas racionar ese amor, ¿no? Exacto. O sea, intentas justificar ese amor que le tienes y lo conviertes en Sí. algo racional. Y entonces uno se pone en eso y la realidad es que yo algo que aprendí mucho de dos cosas. Uno, en escuchar esas señales, ¿no? O sea, no quiere decir que lo que escuches hagas, pero sí a ponerle atención y tomar esa información. Y dos, a aprender a soltar. Yo creo que el aprender a soltar es algo que he aprendido mucho y al final entender que los negocios son negocios. Esto de que decimos que este negocio es mi bebé, pues no. No. Al final no lo podemos llevar a ese extremo, un negocio es un negocio y entender. Y algo que a mí me ha ayudado mucho esas experiencias es a madurar y empezar a entender que muchas veces jugamos con una cachucha de emprendedor, pero cuando ya tienes un negocio tienes que ponerte la cachucha de empresario, que son dos perfiles completamente diferentes. Y hay que entender eso. A ver, cuéntame, eso está muy interesante. ¿Cuál crees que es tú la diferencia entre el emprendedor y el empresario? Mira, el primer componente tiene que ver con el tema de riesgos, ¿no? Asumir riesgos. Un emprendedor asume mucho más riesgos de lo que puede un empresario asumir, ¿no? Porque al final tú como emprendedor pues, lo que estás buscando es cómo te va mejor a ti y a tu proyecto. A lo mejor son 2 o 3 socios y no tienes un equipo muy grande y no depende tanta gente de ti, ¿no? Y te permites equivocarte y la figura del startup está hecha para eso, ¿no? Claro. Para validar y entender un modelo de negocio. Y puedes ser un buen perfil emprendedor. Tú puedes echar a andar un negocio, empieza a funcionar, pero tienes que empezar a ponerte la gorra de empresario cuando ese negocio ya empieza a profesionalizarse, ¿no? Cuando ya empieza a caminar, cuando ya encontraste tu modelo de negocio y ahora tienes que hacerlo mejor, tienes que crecerlo, tienes que buscar inversión, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, el empresario tiene que tomar una postura completamente distinta al emprendedor. Ya no te puedes arriesgar igual. Ya no puedes estar jugando a que lo cambio el modelo, hoy es una cosa y mañana es otra.
Tienes que pensar en la gente que depende de ti, todas las familias que pueden depender de ti, relaciones con proveedores, con clientes, tienes que dar una mejor presencia, ¿sabes? O sea, hay muchos componentes que a mí me han costado mucho trabajo ir trabajando en el tiempo, porque pues mi perfil sí es más de crear, ¿no? Y de echar a andar negocios. Pero me ha tocado tener posiciones de dirección de una empresa donde definitivamente yo quisiera hacer una cosa, pero no la puedes hacer porque al final hay una serie de personas y un negocio que depende de ti. Sí, Entonces tienes claro. que ser mucho más mesurado, tienes que ser mucho más ordenado, ¿no? Tienes que establecer ya temas de procesos, estandarizaciones, cosas de ese tipo. Y sobre todo, tienes que entender que en una empresa no puedes ser el que más sabe. Eso es algo que también un emprendedor normalmente es la persona que domina más lo que está haciendo en su proyecto, ¿no? O su equipo. En una empresa no, en una empresa te tienes que rodear de gente que sepa más que tú en distintas áreas para que te complemente, ¿no? Entonces son cositas que yo veo que son la diferencia entre uno y otro y que puedes ser un buen emprendedor y no necesariamente un buen empresario y puedes ser un buen empresario y no necesariamente un buen emprendedor. Oye, por ejemplo, toda la gente que está en esta línea de emprendedor y quiere pasar a la línea de ser empresario, ¿cuál notas tú que es como un factor clave para dar ese salto? La formación, o sea, el que uno esté dispuesto a aprender nuevas cosas, cómo se lleva una empresa, por ejemplo, el tema de finanzas es súper importante Okay. y es algo que un empresario lo debe dominar. Tú no puedes ser un buen empresario si no sabes leer un estado financiero, si no sabes leer un balance, si no sabes entender cómo está la situación actual de tu empresa, ¿no? Porque de ahí depende todo lo demás. Sí, ¿No? claro. Entonces, es algo que sí me ha tocado ver. Hay muchos emprendedores que no dominan las finanzas, ¿no? Entonces difícilmente van a lograr ser buenos empresarios. El tema de continuamente capacitarse, ser mucho más responsable en términos de estar en tu negocio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos emprendedores que empiezan emprendimientos y se vale que tú busques un director, ¿no? Para que lleve tu negocio y te vayas a emprender a otro lado. Y muchos lo hacen, ¿no? Tú puedes venir a emprender un negocio y se lo dejas a alguien que puede ser un buen empresario. Y eso también se va. Y de hecho, yo incluso lo recomiendo. Si nosotros no queremos tomar ese rol porque nos aburrimos dirigiendo la misma empresa todos los días, pues pon a alguien que sí tenga ese perfil y tú salte a emprender o quédate en el área de diseño, ¿no? Como lo hace por ejemplo Elon Musk, ¿no? Compra Twitter, él se queda como CEO de Twitter un ratito y cuando dice, no, chavos, yo ya me voy a diseñar, yo me voy a lo mío, nombra una CEO de Twitter, ¿no? Que era el que llevaba la parte de medios, no me acuerdo qué empresa gigante, porque él entiende ese rol. ¿No? Él entiende que debe venir una persona que tiene esa experiencia, que es mucho más profesional, mucho más especializada en llevar empresas y tomar esa posición. Oye, Chema, me voy a desviar y quiero que me platiques cómo es que llegas a Startup México, porque sé que, o sea, hay todo un camino, ¿no? Sí. De tú emprendiendo y que llegas a este punto. Sé que tienes el tiempo limitado, así que me gustaría No. que nos contaras un poco acerca de cómo llegas ahí, qué has aprendido de estar ahí. Pues mira, fue muy chistoso porque yo ya tenía una incubadora, ¿no? Cuando se vino este boom de las startups y el emprendimiento en México, cierra el INADEM, ¿no? O ya se veía venir que cierra el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, entonces era obvio que el ecosistema otra vez iba a ser chiquito. Entonces, por casualidad, nosotros habíamos hecho un proyecto en Colombia, que nos sobró ahí un capital en una cuenta colombiana. Entonces, en lugar de mandarlo a México por todo el tema de impuestos y todo, pues se decidió pagar un viaje, ¿no? Que era un viaje a Israel, que organizaba Startup México. Okay. Entonces, pues dije, ok, vamos a conocer el ecosistema de Israel, fuimos a Tel Aviv y ahí conocí a Marcos, porque pues como lo organizaba Startup México, Marcos formaba parte de la comitiva que viajaba, era parte de los atractivos que te ofrecen en el viaje. Entonces lo conozco ahí y empezamos a platicar un poquito pues sobre lo que estábamos haciendo, cómo estaba Startup México. Nos platica que él pues estaba tomando una posición mucho más pública, ¿no? Que ya no podía operar tanto Startup México, entonces me dice, oigan, pues vamos a asociarnos, juntémonos, ¿no? Entonces, yo conozco a Marcos, la verdad es que no lo había tratado, lo conocía nada más como figura pública en el ecosistema. En Israel empezamos a convivir, la verdad es que me cayó súper bien, hicimos como buen clic, ¿no? Entonces, es como yo llego a Startup México, me abre la invitación, me dice, Chema, necesitamos un socio que se venga a operar la empresa. Le dije, pues,
me parece una buena oportunidad, ¿no? Era como seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero con una imagen, una marca mucho de mayor renombre, más reconocida, y me parece una muy buena oportunidad. Entonces, hoy, la verdad es que hoy agradezco mucho esta oportunidad a Marcus. Me ha gustado mucho porque, siendo muy francos, pues la incubadora con la que yo tenía, pues, terrenos con cierto nivel de relaciones, contactos, perfiles, pero Startup México te posiciona de manera inmediata en otros niveles, ¿no? Entonces, algo que he aprendido mucho es a poder relacionarme con otro tipo de perfiles de personas, a conocer mucho más proyectos. El tema internacional también es algo que me ha ayudado a crecer mucho y es algo que disfruto mucho también, ¿no? Generar alianzas, ¿no? Las alianzas, todo el mundo quiere hacer alianzas con Startup México, Sí, ¿no? claro. Entonces, al principio te emocionas y a todo el mundo le quieres decir que sí. Después te das cuenta que decirle que sí a todo el mundo se convierte en una bola de nieve muy complicada de gestionar, entonces tiene que empezar uno a ser mucho más selectivo, no por discriminación, sino por eficiencia del negocio, ¿no? Entonces la verdad es que me ha ayudado mucho a crecer como empresario, ¿no? Ahora ya en este siguiente nivel. Exacto, porque ya no se trata de un solo perfil de emprender un negocio, sino de mantenerlo y buscarlo en un contexto tan complicado como se dio con el cambio de gobierno de Surinam. Pues tuvimos que hacer ajustes al modelo, tuvimos que hacernos chiquitos, hay que empezar a consolidar el modelo, entonces todo eso me ha ayudado mucho a estar en Startup México. Oye, ¿y qué piensas acerca de que, por ejemplo, ahora en Silicon Valley muchas startups están sufriendo? El caso de Adam Newman también, que Sí. bueno, él ya no estaba ahí, pero pues que se fue a la bancarrota, WeWork, o sea, y retomando, porque también Sí. tú tuviste un coworking, ¿no? ¿Qué Sí. piensas acerca de eso? Mira, o sea, no quiero sonar arrogante, Ok, no, pero es algo que yo vi venir, ¿no? ok. De hecho, inclusive cuando entró WeWork en México, o sea, de verdad yo me quedaba pensando, yo decía, yo tengo un coworking, o Ajá, sea, su modelo no se me hace sostenible en el tiempo, ¿no? A menos que ideen una manera distinta, pero yo no veía de qué manera WeWork fuera a generar y mantenerse en el mercado con una evaluación de 45 mil millones de dólares, ¿no? claro, O sea, sí. no hay manera de que generes ese capital. Sobre todo cuando no eres dueño ni de los edificios, ni de los activos, o sea, no tienes nada. Entonces, mira, la verdad es que hay un ajuste hoy en toda la industria de las startups, porque también el negocio de las startups en un tema de aprendizaje se convirtió en algo muy especulativo. Ujú. El tema de las startups se convirtió en un negocio de inversión y no necesariamente propiamente de lo que hacen las startups, sino se convirtió en un negocio de qué tan bueno es para pinchar un proyecto, Sí, exacto, ¿no? y levantar otra ronda y otra Y ronda. hacerte rico de las rondas, Sí, ¿no? pero qué De esa tanto ronda. el negocio en sí era rentable, ¿no? Y eso es algo que se empezaron a dar cuenta de los fondos de inversión, ¿no? Probablemente mucho más en América Latina, ¿no? Porque se dio mucho más, pero también en Silicon Valley y en otros ecosistemas se dio mucho este tema de las valuaciones infladas, Ujú. que eso fue lo que pasó, fue un tema especulativo. Entonces, hoy lo que está pasando es un ajuste, en realidad, ¿no? No es algo, alguien que esté en el mercado te puede decir que tampoco es algo de sorpresa, ¿no? Porque hoy los fondos entendieron que ya no pueden seguir invirtiendo en estas startups que potencialmente valgan miles de millones de dólares, pero que a lo mejor en 5 años pues no generaron eso en dinero, en negocio. Sí, claro. Entonces, hoy justamente hay una discusión interesante entre le inviertes a startups que se pueden convertir en unicornios, ¿no? O a las famosas startups camellos, que es un nuevo concepto también que se está dando un poco en la literatura, que justamente las startups camellos son estas startups que por su propio negocio pueden mantenerse en vida, ¿no? Y que los recursos que les puede invertir un negocio, pues les va a durar mucho más tiempo, ¿no? Y con ese pueden ir creciendo, haciendo obviamente una analogía a un camello, ¿no? Que te puede aguantar meses en el desierto. Entonces hoy los fondos lo que están buscando son más de este tipo de startups que sí tengan una proyección de crecimiento importante, pero que sepan que no se van a comer el dinero en investigación y desarrollo, en teleaplicaciones, plataforma, marketing, sin generar antes, ¿no? Entonces hoy hay un ajuste, ¿no? Inclusive se habló del invierno del venture capital, ¿no? Ujú. Porque hubo una caída Sí. importante en términos de inversión. También lo que pasó es que durante la pandemia los fondos de inversión, en lugar de invertir en nuevos proyectos, pues invirtieron siguientes rondas sobre los proyectos que ya tenían en su portafolio. Prefiero apostarle al que ya conozco, ¿no? Que al nuevo que no sé qué va a pasar en lo que se ajusta al mercado. Entonces, es normal, ¿no? El venture capital va a seguir creciendo,
van a cambiar las tesis de inversión. Obviamente ya no es tan fácil que te inviertan por un buen pitch. De hecho, muchos fondos ya te están pidiendo tracción, ya te están pidiendo algo de ventas, ¿no? Para poder entrarle contigo, porque entendieron, ¿no? Que el negocio especulativo ya no va a funcionar, ¿no? Y por ejemplo, tú que estás en esta parte del ecosistema y que tienes un papel clave en el ecosistema de las startups, ¿qué le dirías tú a los emprendedores o a toda la gente que está intentando hacer algo? Que es súper importante hoy si vas a ir a tocar una puerta para ir a pichar cualquier cosa. Primero es, antes de ir a pichar, conozcan muy bien a quién le van a ir a pichar. Es un error muy común. No saber a quién le voy a ir a pedir dinero, ¿no? Entonces, probablemente se acerquen a quien no le deben pedir dinero. O porque no invierten en el tipo de proyectos, o porque la etapa en la que estás no es conveniente con el tipo de proyecto, o por el giro, la industria, lo que sea. Entonces, eso genera un desgaste innecesario, ¿no? En el emprendedor, porque lo que genera es frustración, ¿no? Pero antes que eso, yo lo que les diría es, tienen que entender que lo que están haciendo es vender una oportunidad de negocio. Justo ayer tuvimos una sesión de consejo y parte de estas sesiones es que nos pichan los proyectos, ¿no? Y les das un tiempo y se tardan el 80% del tiempo hablándote del problema, el 10% hablándote de la solución y el otro 10% de todo lo demás, ¿no? Entonces algo que siempre les digo es entiendan que lo que ustedes están vendiendo es un negocio, no están vendiendo las bondades de su proyecto, o sea, ustedes deben ser muy claros en la necesidad, en cómo lo resuelven, pero deben de enfocarse en cómo van a hacer un negocio de eso. Y ahí es donde muchos emprendedores les falla. Al final tú estás vendiendo un negocio. Tú vas a pedir a la gente dinero para que genere más dinero. Si no le dices cómo vas a hacer más dinero, no te van a comprar la idea. Y deben entender que un pitch no es para vender o para buscar inversión. Un pitch es para despertar interés en una siguiente cita. Y otra cosa muy importante, antes de ir a pedir dinero, tienen que tener validación o tracción en el mercado. Hagan los esfuerzos por vender. Hay muchos emprendedores que te dicen, es que no puedo vender si no me dan dinero. No, no, no. No puedes. De entrada, como emprendedor, tienes que tener claro que te vas a enfrentar a momentos de Claro. esos antes y después. Claro. O sea, Y tienes... si no saliste y te enfrentaste al mercado y te diste tus topes y no validaste, y no te diste cuenta y no hiciste cambios, pues el fondo va a decir, mano, si no estás ni yendo a que el mercado te diga que sí, ¿cómo quieres que yo te dé dinero? Entonces, antes de tocar la puerta, siempre les digo, generen tracción, ¿no? Piloten el proyecto, intenten generar un poquito de ventas, porque eso les va a permitir tener un discurso de venta donde le digas tú, oye, mira, ya salí al mercado en una etapa piloto, pero generé estas respuestas, este interés. Hay una buena oportunidad. Si tú vas con una idea, te van a batear. O sea, tú sugieres que tú tienes que llegar con un product market fit ya, claro. Sí, inclusive el product market fit validado, inclusive hasta con unas primeras ventas, ¿no? Pues al final yo creo que eso es súper importante. Y el product market fit es algo que muchos no lo hacen, justo por este tema de no salir a validar, ¿no? Sí, porque al final cuando no validas piensas que tu negocio va a ser algo que lo va a Claro. romper, pero hasta que no vas probando en el mercado y te vas enfrentando a la realidad no sabes, ¿no? Exacto, y mira, hay algo que pasa mucho en México, Latinoamérica, no sé, en otros países, en estos procesos de incubación, ¿no? Que dices, bueno, estos procesos de emprendimiento, que dices, oye, ya terminé una incubación, entonces ya estoy listo para acelerar. Entonces, lo que nosotros decimos, a ver, ¿por qué dices que ya estás listo para acelerarte? Porque ya acabaste una incubación, no es la escuela, no es que saliste de sexto de primaria y te vas a primero de secundaria, sino que simplemente tú te vas a acelerar porque ya tienes un negocio funcionando, porque ya sabes lo que es vender, ya sabes lo que es entregar tu producto o tu servicio, ya muchos clientes te dijeron que no, otros te dijeron que sí, cuando te dijeron que sí, te dijeron esto no me gustó, esto se me gustó, corregiste, entonces ya tienes muy claro lo que haces, ya lo perfeccionaste, y entonces todas esas áreas de oportunidad que pasaron mientras tú vendías y te enfrentabas a la realidad, son las que necesitas profesionalizar para entrar en un proceso de aceleración. Pero si tú no vendes, si tú no te enfrentaste al mercado, ¿qué te vas a acelerar? Y el emprendedor hoy comete el error de creer que ya está en una buena etapa para pedir inversión porque ya bajó su canvas y porque ya se constituyó. Eso no es suficiente. Bueno, es que antes te quedabas con esta idea de que tú escuchabas historias de gente que hacía un pitch, lo presentaba y Como WeWork. como WeWork, sí, exacto.
Entonces, ahora es muy diferente, ¿no? Por lo Claro. que nos cuentas y con todos los ajustes que se están haciendo. ¿Cuál crees que sea como el momento indicado para decir, entonces sí, ya voy? O sea, además de tener product market fit, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están como en esta parte de que están pivoteando el mercado? Cuando verdaderamente sientas que necesitas el capital. O sea, y te voy a ser muy claro. Al final hay muchos emprendedores que te dicen, es que necesito inversión. Pues, ¿cuánto necesitas y para qué? No sé. Entonces, ¿cómo me vienes a decir que necesitas inversión si no sabes ni cuánto ni para qué? Porque no lo tienen claro, solo saben que es una buena manera de conseguir más dinero. Entonces, en el mejor momento es cuando verdaderamente tú ya hiciste los esfuerzos que tienes que hacer por tu negocio, ya saliste, ya vendiste, ya validaste, y a lo mejor en esa validación te das cuenta que necesitas meterle a tu desarrollo. O es una aplicación, o es una plataforma, es un servicio, lo que tú quieras. Si tú ya validaste y hiciste todo marketing y te das cuenta que sin capital no puedes levantar o pasar a la siguiente etapa, en ese momento es momento para pedir capital. Antes no. No porque tú creas que es una buena oportunidad de negocio, no porque tú creas que tu negocio te puedan dar lana por todos lados, no. Es cuando verdaderamente necesitas tú el capital. Inclusive hay emprendedores que pensaban que necesitaban capital y al final de cuentas cuando salieron a enfrentarse al mercado se dieron cuenta que no necesitaban capital, necesitaban salir a vender. Sí, totalmente. Y eso es lo que necesitan emprender. Salir a vender y llegar a un momento donde verdaderamente necesita más dinero para vender más, o porque necesita producir más, o porque necesita llegar a más gente, o porque necesita crecer en estructura, o porque necesita meter mucho más gente. O sea, lo que sea, en ese momento es cuando tú verdaderamente tienes que salir a pedir capital. Y entonces en ese momento ya me vas a decir, oye, necesito 2 millones de pesos, me voy a gastar la mitad en esto, el 30% en esto y el 20% en esto. Y con esto voy a llegar a este nivel. Si tú llegas con ese discurso con un fondo y tienes los elementos para demostrarle que lo hiciste, te van a invertir. Oye, y una pregunta que seguramente muchos emprendedores te hacen y que todos estamos en este camino es, ¿cómo generas tracción? ¿Cómo generas tus primeros usuarios? Porque es bien complicado. Y sobre Sí. todo una vez que los tienes ahora, retenerlos. O sea, al final va a depender mucho del sector y de la industria y todo, ¿no? Pero como una generalidad, yo creo que la mejor manera de generar atracción es con validaciones. O sea, constantemente estar yendo al mercado. Ahora, tracción a veces creemos que es vender, ¿no? No necesariamente. Hoy traigo un proyecto de un emprendedor, justo de aquí de Querétaro, ¿no? Que él trae un buen proyecto y me dice, Chema, es que cómo generamos tracción, ¿no? Y le dije, a ver, ¿qué tienes hoy? Le dije, ¿ya estás vendiendo? Me dijo, no, porque necesito una lana para hacer esto. Me dijo, pero estoy en pláticas con 2 corporativos que me dicen que si yo hago esto, ellos me compran. Ok, ¿puedes conseguir cartas de intención? Sí, eso es tracción. La atracción es todo aquello que refleje o que demuestre que el mercado está interesado por ti. Pueden ser descargas, pueden ser visualizaciones, puede ser tráfico, pueden ser cartas de intención, pueden ser ventas, puede ser preventa, ¿no? O sea, hay muchas maneras, pero básicamente es todo aquello que demuestre que el mercado verdaderamente quiere lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Entonces, por eso les digo, a veces me dices, oye, es que vendo, no puedo vender. A lo mejor es un ejercicio de preventa, ¿no? A lo mejor habla con algún cliente que te dicen que si lo haces te compran, ¿no? Kickstarter es un modelito como de fracción, ¿no? Yo en Kickstarter subo mi solución y si hay un número importante de clientes que me compran preventa, pues estoy validando y estoy generando tracción, ¿no? Y a veces se les olvida a los emprendedores eso. Entonces, y eso es importantísimo porque los fondos te lo van a pedir, ¿no? ¿Cómo generar esa tracción? Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya tienes tracción, ya tienes ventas? O sea, ya sabes que tu negocio, o sea, tu modelo de negocio está aprobado, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo creces? Es donde ya viene el tema de aceleración que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Normalmente lo que pasa es que los emprendedores o las startups van a empezar a ser muy buenas en algunas cosas y en ese proceso de llevar su propuesta de valor al mercado, pues van a seguir otras áreas que van a tener muchas áreas de oportunidad, ¿no? Tema financiero, tema de marketing, tema de operaciones, tema de expansión comercial. Oye, quiero crecer a nivel local, quiero crecer a nivel nacional, quiero crecer a nivel internacional, quiero tener sucursales, franquicias, o sea, definir toda esa ruta de crecimiento y lo que implica ese crecimiento, ¿no? Es decir, y mucho tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Una empresa ya cuando se empieza a consolidar empieza a tener otro tipo de necesidades.
¿no? Ya necesitas en forma un director financiero, ya necesitas en forma un director de operaciones, ya necesitas un director comercial o de marketing y entender que cada uno tiene un rol y que esta empresa vas a empezar a tener pequeños silos, ¿no? Que los tienes que conectar y empiezas a crecer como negocio, ¿no? Pero eso toma su tiempo, ¿no? Tienes que convertirte de una startup a una empresa. Esto tiene que ver cuando ya encuentras tu modelo de negocio y dices, esto es lo que funciona, tienes que construir toda una infraestructura alrededor de ese modelo para crecer. Oye, y a nivel mindset, ¿qué le puedes recomendar a los emprendedores? Porque, por ejemplo, Newman, ¿no? Porque, Sí. o sea, él ya, o sea, perdió un poco como esta parte. ¿Cómo haces qué consejo le das a los emprendedores como para que no pierdas el piso, o sea, que no te vayas al extremo? Mira, antes de perder el piso, yo creo que hay otro componente que hace falta. Okay. Y te voy a cambiar, ahora te voy a voltear la jugada. ¿Qué ves tú en Newman? A lo mejor lo viste en la serie o leíste un poquito. ¿Qué es algo que tú veías de él? Pues que hacía cosas muy arriesgadas, ¿no? O sea, tomaba decisiones súper arriesgadas, algunas le funcionaban, algunas no, y era un excelente vendedor. ¿Por qué crees que era un excelente? Era parte de su proceso de cómo inició, ¿no? Porque se la cree. Okay. Porque él se cree lo que dice. Y se sabe que lo podía hacer. No sabía cómo. Y él en su cabeza decía, esto lo vamos a resolver en unos momentos. Pero creo que lo podemos hacer. Y yo creo que el problema de muchos emprendedores es que no se la creen, ¿no? Te das cuenta desde cómo te presentan, desde cómo te pinchan, desde el riesgo que le meten a tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que hoy el emprendedor se la tiene que creer. Si no confías tú mismo en ti y en tu proyecto, ¿por qué habrían de hacerlo otras personas? ¿Por qué habría de ser un fondo de inversión? ¿No? Y eso es algo que se ve. Hoy uno de los componentes muy importantes de inversión entre ángeles inversionistas y fondos tiene que ver con el equipo de trabajo, con el emprendedor, con el perfil emprendedor. Puedes tener un muy buen perfil emprendedor con un mal proyecto, probablemente aún así decide invertirte. Okay. ¿Qué sería un buen perfil de emprendedor? El que se la cree, Okay. el que entiende de lo que está hablando, por el rol que juegue, ¿no? Tampoco quiero que tu emprendedor domines finanzas, operaciones, diseño, Que tecnología, se que desarrolla la aplicación, etcétera. o que te rodees de la gente que te va a cubrir esas áreas de oportunidad, ¿no? Porque además inviertes en equipos, difícilmente vas a invertir en emprendimientos unipersonales, ¿no? Eso al final tampoco es tan bueno. Inviertes en un equipo. Oye, a ver, tengo este líder que entiende su rol de líder, que se la cree, que es buen vendedor, que entiende el negocio, ¿no? Que tiene pasión por lo que hace. No es que todos lo tengan que tener, ¿no? Que tiene una buena formación, ¿no? Que está relacionada también a nivel de lo que quiere hacer y que está rodeado de la gente adecuada. Esos son elementos que uno como inversionista se fija mucho, además del proyecto. Okay, me encanta. Oye, Chema, y por último, ¿qué consejo le darías en general a los emprendedores que están intentando, pues, hacer algo diferente, ¿no? Y sobre todo que hablamos de la creatividad y tal. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente que es súper importante para que puedan construir algo o un modelo funcional, no especulativo de que, ¿sabes? ¿Qué consejo les darías? Mira, va a sonar como un poquito a cliché, porque seguramente se los dicen en muchos lados, pero es una realidad. Entender la necesidad que quieren resolver. O sea, eso es muy importante. Y sobre todo que esté asociado a algo que les guste, ¿no? Creo que en algún momento platiqué contigo ese tema. O sea, yo creo que muchos emprendedores que no hacen lo que les gusta. Hacen lo que ven que puede ser una buena oportunidad de negocio y como que se meten ahí y a los 6 meses ya se fastidiaron y ya no lo quieren hacer, ¿no? Entonces, uno es buscar un problema, una necesidad dentro del espectro de cosas que a uno nos puedan gustar o apasionar. Eso es súper importante, porque al final donde está tu corazón está tu cabeza, ¿no? Todo el tiempo vas a estar pensando en eso, vas a estar obsesionado con eso y eso te va a ayudar a mejorar. Si tú no haces algo que te apasiona o que te gusta, creo que lo vas a abandonar. Y es normal, o sea, no tiene nada malo, ¿no? Entonces, uno es, haz lo que te gusta o involúcrate con algo que te apasiona. Dos, entiende la necesidad, ¿no?
cuál es cuál es el problema que verdaderamente está resolviendo y cómo lo están resolviendo otros, ¿no? Tienes que entender las dos cosas. ¿Y quién está teniendo esa necesidad? Porque también muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a la parte comercial, que es uno de los grandes dolores, hay dos grandes dolores en los emprendedores, finanzas y ventas. Sí. Son los dolores más importantes que tiene cualquier emprendedor. Entonces, ¿cómo vas a salir a vender algo que uno, no tienes claro qué es lo que vendes, ni el valor que agregas, ni en qué eres diferente? Y dos, no sabes a quién se lo vas a ir a vender. O tu estrategia no está alineada a un perfil que lo vas a ir a vender. Ojo, esto no quiere decir que en algún momento de tu emprendimiento le puedas vender a muchos segmentos de la población. Lo vas a poder hacer en su momento. Pero para arrancar necesitas escoger uno. Y enfócate en ese uno y esfuérzate en ese uno y de ahí con eso que vas teniendo con él, vas a ir creciendo poco a poco otros segmentos. Que eso es algo que no pasa. Normalmente queremos aprender y a todo el que nos diga que nos compra le queremos vender y terminas atendiendo de chile, mole y pozole. Sí, claro. Te complica la operación, te complica el costeo, empiezas a perder la calidad de entrega, te frustras, te estresas, ¿me explico? Entonces, enfocar los esfuerzos al segmento que nosotros vemos que tiene una mayor oportunidad en el menor tiempo posible y especializándonos en entregar el valor que está buscando ese segmento de clientes, ¿no? Suena medio general, no está tan fácil, porque todo tiene que ver con foco. Y el emprendedor, algo que nos duele mucho es ser enfocados. Sí. Porque es un poco, ¿sabes? Como ir en contra de la propia personalidad del emprendedor. Sí. Entonces tenemos que esforzarnos, y si emprender fuera fácil, todo el mundo lo haría. Sí. Entonces tenemos que esforzarnos y decir, no, foco, 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 ¿no? Y si de repente llega un cliente diferente a lo que tú quieres, y si es muy buena oportunidad, pues evalúas y cómo la agarras y la tienes. Pero si no, a veces es muy difícil decir no. Pero también a veces el no decir no nos desenfoca. Y es algo que también personalmente yo he sufrido y lo he visto también, y no solo en emprendedores, en empresarios también. O sea, es algo muy común también en los empresarios. Entonces es muy importante que mantenernos enfocados y ya de ahí vas a ir creciendo con ese mismo enfoque, ¿no? Me encanta. Chema, pues muchas gracias por estar hoy aquí. De verdad que disfruto mucho platicar contigo. Aprendo muchísimo de ti. Yo creo que la gente de aquí ya te llevó una memoria gratis. Gracias por estar hoy aquí. Yo siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten, pero sobre todo gracias por su tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que gracias por estar hoy aquí. No, hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estoy encantado de participar en estos espacios. Creo que el tema de la cultura de innovación es importante y creo que emprendedoras como tú, entre más lo hagan, creo que es mejor y pues lo que necesiten con todo gusto. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente? Si eres una persona accesible o no tan accesible. Sí, de hecho, a veces creo que hasta de más, ¿no? Okay. Solito me meto luego en rollos, pero me gusta, es parte de lo que a mí me gusta. En mis redes sociales me pueden encontrar, Chema-Serrano MX, MX de México, ¿no? Chema-Serrano, así me pueden encontrar. Y si me mandan un tweet o un Insta, de repente me tardo, tú sabes, ¿no? Sí, yo sé que es complicado. Pero de repente si me agarran no me da algo les contesto, o sea, siempre busco el espacio, ¿no? Pero no es porque no quiera, sino porque de repente a veces justo, eso es algo que debemos aprender, también decir que no, ¿no? Sí. En todos los niveles, no solo de clientes, ¿no? Sí. Porque como tú dices, el tiempo no es algo que podemos multiplicar, ¿no? Pero bueno, al final hay que estar abierto siempre y colaborando y pues encantado. Chema, muchas gracias por estar hoy aquí. Que goce mucho esta entrevista. Y bueno, a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido.